Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Muchas veces en estas salidas nos hemos ocupado de un tema que es inagotable, una de las obsesiones, uno de los lugares comunes de la historia, de la reflexión filosófica, de la historiografía. ¿Cómo fue posible que ocurriera, que irrumpiera el horror del nazismo? ¿Qué determinó que en ese país, en Alemania, que era uno de los más ricos y prósperos, pero también cultos y educados de Europa y de Occidente, terminara por arraigar e imponerse ese proyecto político, ideológico, moral, cultural, que estaba inspirado, claro, en el odio, en el resentimiento, en lo que podríamos llamar casi la industria feroz del odio? Quiero insistir en que pues se ha hablado mucho sobre ese tema y seguiremos hablando de él porque siempre hay zonas grises, siempre hay aristas para ahondar en la reflexión sobre cómo terminan las democracias. Hoy vamos a hablar en Calamares en su tinta de un libro que acaba de salir que tiene que ver justo con la debacle de la República de Weimar en los años 20 en Alemania y el surgimiento del nazismo. Y no solo el surgimiento del nazismo, sino quienes lo hicieron posible: los irresponsables. Los irresponsables. Así se llama este libro magnífico que se publicó el año pasado en Francia. Lo escribió un gran historiador que se llama Johann Chapoutot. Se escribe Chapoutot. Aquí yo tengo la edición francesa en mis manos para quienes nos siguen por el video podcast, pero hay, dicen, una traducción excelente publicada por la editorial Alianza. Es decir, que el libro circula en muchos idiomas y también en español de manera accesible y de manera, espero, asequible también. Pero quiero pues señalar varias de las virtudes de este ensayo, digámoslo así. Es un ensayo histórico que tiene que ver con ese tema sobre el que se ha escrito todo o casi todo, del que hemos hablado quizás ya suficiente o demasiado para muchos, y sin embargo nunca es suficiente lo que podamos decir sobre un tema de la historia, y menos un tema tan complejo como el del surgimiento del nazismo en la Alemania de los años 20 del siglo pasado y en realidad el surgimiento del totalitarismo en la Europa del periodo de las dos guerras mundiales, el periodo de entreguerras entre 1919 y 1939. Pero en el caso de Alemania, claro, las implicaciones fatídicas, devastadoras de la dictadura nazi, pues hacen que sigamos pensando desde una perspectiva a veces filosófica, desde la sociología, desde la historia y la historia política y la historia de la cultura, cómo fue posible el horror. Ante esa pregunta ha habido siempre muchas hipótesis, explicaciones que suelen ser muy lúcidas y muy certeras y además muy válidas. Algunas de ellas las hemos invocado varias veces aquí en Calamares en su tinta y yo creo
que ese es un tema sobre el que hay, como se dice en el Congreso, suficiente ilustración. Digamos que tenemos claro el panorama que hizo posible el surgimiento del nazismo en Alemania, que es algo sobre lo que volveremos hoy también un poco, pero al hilo de este libro de Johann Chaputut que se llama Los Irresponsables y que se ocupa de un tema que en cambio no es tan común, y es el de la complicidad y la anuencia de muchos de aquellos que tenían el poder en la Alemania de la República de Weimar entre 1919 y 1932, y que creyeron que iba a ser muy fácil manipular a Hitler y que pensaron que le estaban tendiendo una trampa, y por esa razón propiciaron al final que un movimiento escuadrista y violento, que en sus orígenes pues era un fenómeno marginal muy parecido a otros brotes revolucionarios, esos irresponsables dueños del poder en la Alemania de Weimar, en un momento dado, empiezan a darse cuenta de que quizás la solución para ellos, la mejor estrategia para mantener el poder, es aliarse con el nazismo, darle una relevancia que no tuvo durante buena parte de la década de los 20, solo en el año 28, en el año 29, en términos políticos y electorales, el nazismo empieza a volverse un actor cada vez más importante, y por esa razón va encontrando, va cosechando aliados en la sombra, enquistados en el poder de la República, que creen de forma muy ingenua que la estrategia, el camino, va a ser una alianza con la violencia nazi y con sus estrategias de propaganda y de ocupación del territorio, con sus estrategias político-militares, para que la élite pueda seguir gozando de las mieles del poder, con una premisa que muy pronto, ya en el año 33, cuando los nazis han entrado al gobierno, se va a revelar en toda su ingenuidad y en toda su torpeza y en toda su estupidez. Y era la premisa de que estos señorones de la élite, grandes industriales, grandes militares, grandes figuras de la política partidista y parlamentaria, iban a poner a Hitler casi como una especie de chivo expiatorio para que terminara haciendo el trabajo sucio del régimen, para que terminara también de saldar esa confrontación política y electoral en la que había un gran desprestigio del lado de los dueños del poder, que necesitaban una especie de imagen hacia afuera, ya digo, para que hiciera el trabajo sucio, con la perspectiva de que esa especie de títere maleable y manipulable, como suelen ser los títeres, en eso consiste su destino, en eso consiste su naturaleza, pues estuviera al servicio de quienes le habían dado la gabela de acceder al gobierno. Y pues esa coartada, esa trampa, esa estrategia resultó ser más bien una especie de puñal que se enterraron a sí mismos los detentadores del poder moribundo y terminal en la República de Weimar, porque el nazismo lo que hizo fue explotar toda su labor política en las bases
durante una década muy larga para consumar, ya desde 1933, su verdadero propósito golpista y dictatorial. Y a partir de ese momento, pues hay un punto de quiebre. Se acaba la República de Weimar en 1933, en enero de 1933, y empieza de manera muy lenta, pero también de manera muy firme y determinada, la atroz dictadura de los nazis. Lo que dice Johann Chaputut, que es un gran historiador francés, es que no era ese un proceso fatal e inevitable, y por eso me gusta tanto este libro de los irresponsables, en el que él tipifica y describe a esos idiotas útiles del nazismo que creyeron que iban a manipular a los nazis, que los iban a utilizar para perpetuarse en el gobierno y en el poder. Y lo que ocurrió luego fue lo contrario, y es que los nazis se sirvieron de sus valedores institucionales en la República de Weimar para acabarla. Los nazis se sirvieron de los últimos custodios de la democracia alemana para imponerse en ella de forma además muy ambigua, porque siempre existió esta idea, y lo dice Chaputut, lo refuta, de que la dictadura nazi era inevitable, pero que además cuando llega al poder ya tiene el respaldo masivo en las calles del electorado alemán. Chaputut dice que eso no es cierto y lo sustenta con una prosa magistral y con una gran documentación que además se lee muy fácil en este libro que se llama Los Irresponsables y que recomiendo. Pero además dice: la llegada al poder de Hitler en enero de 1933, pues al final también es una especie de azar que habría podido evitarse, y no se evitó porque los irresponsables, como los llama, lo hicieron posible. Para hablar de todo ese proceso histórico, el contexto, el marco, es por supuesto el de la disolución y el desmonte de la República de Weimar, que es el modelo político que se impone en Alemania después de la derrota de ese país en la Primera Guerra Mundial, en la llamada Gran Guerra. El nombre de Weimar tiene una especie de simbolismo y una herencia política, ideológica, que tiene que ver siempre en el análisis con la debacle y la bancarrota de las democracias. Y cómo es posible que un orden democrático que se presume vigoroso y sano y que además está regentado y alimentado por unas figuras notables de la política, del ejército, pero también del derecho, de la filosofía. ¿Cómo es posible que una sociedad además pues cultísima, ilustrada, educada, que está viviendo un momento de brillo y esplendor en la literatura, en el arte, en todos los ámbitos del saber y la cultura, cómo es posible que eso que parecía, ya digo, tan sano y vigoroso, termine siendo la antesala de un proyecto dictatorial y no solo autoritario, sino ya luego totalitario, es decir, un proyecto de enajenación colectiva en el que el discurso del odio, del antisemitismo, del desprecio por las minorías, pues llega al corazón
de la sociedad entera y se vuelve no solo un orden político, sino una concepción del mundo. En eso consiste también el nazismo, con todas sus aristas desde el relato de la historia y con esa narración que nos sabemos de sobra de la dictadura nazi a partir de 1933, pero el antecedente es casi tan importante como ese relato histórico de lo que pasó ya cuando el nazismo tiene las riendas del gobierno y del poder y del Estado y de la sociedad en sus manos. ¿Qué antecede a esa irrupción brutal de una dictadura de esas proporciones y de esas dimensiones? Y lo que la antecede, pues es la vigencia siempre conflictiva y siempre problemática de un proyecto republicano liberal parlamentario que es el de la llamada República de Weimar. Este libro de Los Irresponsables de Johann Chaputut, que se consigue en español en Alianza Editorial, pues en realidad habla de los años finales de la República de Weimar, pero ahonda, claro, en esa gran cuestión histórica de qué fue lo que pasó allí. La República de Weimar nace en 1919 en esa ciudad alemana que también era un poco el símbolo de la alta cultura, de la ilustración, de la tradición filosófica e intelectual de Alemania, y fue el resultado, la formulación, el surgimiento de la República de Weimar, de la debacle y la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Muchas veces en otras salidas hemos hablado de eso, pero no está de más resumir un poco otra vez esa historia, porque además al hacerlo, pues nos encontramos también con algunos aspectos que quizás se nos habían quedado por fuera en relatos anteriores. Alemania, como pasó también con Italia, y entonces no es una coincidencia que en ambos países brotara el totalitarismo de extrema derecha, Alemania es un país que llega tarde a la definición y a la concreción del Estado Nacional, que fue el proceso histórico que vivieron pues casi todos los países de Occidente y sobre todo de Europa en el siglo XVIII y en especial en el siglo XIX. Y entonces esos estados nacionales eran también los que jalonaban el proceso del colonialismo, del imperialismo, y hubo dos grandes excepciones en la Europa occidental, que son Italia y Alemania. En ambas sociedades, en ambas naciones, si es que les vamos a dar ese nombre, en ambos países había el rezago clarísimo y la influencia y todavía el poder y la preponderancia de unas instituciones de origen muy antiguo y también medieval. En el caso italiano era la institución del papado, una institución antigua que define su enorme poder, sobre todo en la Edad Media. Y en el caso de Alemania, pues era la institución del imperio. Ambas instituciones medievales necesitaron siempre la continuidad del esquema territorial y político de la atomización feudal. Por eso, no fue posible que allí, ni en Alemania ni en Italia, arraigara el modelo del Estado nacional, como se había pasado en el resto de Europa, mal que bien, y entonces ambos países, Alemania e Italia, se quedaron rezagados de ese proceso y solo en la década de los 70 del siglo XIX, tanto en Italia como en Alemania, viene el desmonte
de esas dos nociones de origen antiguo y medieval que eran el papado y el imperio. Son procesos similares pero también muy distintos. En el caso de Alemania, Alemania había sufrido el ultraje de Napoleón y como consecuencia de eso pues se redefine en términos políticos y territoriales a partir de 1815, pero ya a partir de la década de los 40, además después de las revoluciones de 1848 y 49, está muy claro que el bastión político y económico de Alemania, que es una colcha de retazos en la que hay además una fractura religiosa muy profunda entre el catolicismo y el protestantismo, y esa era una herencia que venía también, obvio, del siglo XVI, pero en términos territoriales y en términos de la soberanía, el poder estaba atomizado y había una gran fuerza en el noreste de Alemania, que era Prusia, donde gobernaba la dinastía de los Hohenzollern, y es allí donde va a surgir un poco esa noción de que ha llegado el momento de la unificación alemana, que es un proceso que se termina ya, o más bien se cumple y se define, cuando Prusia le gana la guerra a Francia, la Francia de Napoleón III, nada menos y nada más, en lo que se llama la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, y la victoria de Prusia en esa guerra fue el espaldarazo que los Hohenzollern y que Otto von Bismarck, su operador político, necesitaban para propiciar la unidad, la unificación de Alemania y el surgimiento de lo que se va a llamar el Segundo Imperio Alemán entre 1871 y 1919. Cuando surge el Imperio Alemán en 1871, que surge también en Versalles, una ciudad que va a tener una especie de valor karmático para la Alemania moderna y contemporánea, cuando surge el Imperio Alemán, está muy claro que hay que ponerse al día desde el punto de vista del gobierno, de la economía, con el proyecto imperial y colonial de las grandes potencias europeas, entre las que se contaba Alemania, pero la imposibilidad de la unificación rezagó el lugar de Alemania en el imperialismo y el colonialismo, y ya en la década de los 80 y de los 90 del siglo XIX, el imperio alemán pues hace un esfuerzo enorme por ponerse a la par con las grandes potencias de Europa, sobre todo con Inglaterra, que es la verdadera dueña del colonialismo y del imperialismo. Pero al mismo tiempo había allí una serie de conflictos muy profundos. En las entrañas del Segundo Imperio Alemán había conflictos políticos, había conflictos lingüísticos identitarios de las regiones de una nación que estaba todavía en obra negra, había el conflicto religioso, pero había también un conflicto social de clase muy grande, que era un poco el que se estaba viviendo en toda la Europa occidental a causa de la industrialización. Alemania era uno de los epicentros de ese gran conflicto, que no en vano tuvo un intérprete de origen alemán que era Karl Marx, y pues es un poco el relato de la Europa industrial de la segunda mitad del siglo XIX, en la que hay una cantidad de brotes revolucionarios, anárquicos, que van a definir y a perfilar también el cambio de siglo, cuando haya el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX.
Y eso es muy importante porque también nos encontramos en el Imperio Alemán con el antisemitismo y con la formulación periodística, teórica, ideológica de esa doctrina que había nacido un poco en la academia y que se sirve también de esas ideas que vienen del darwinismo social y del prejuicio de las razas superiores para construir allí toda una ideología política que va a ser llevada a la acción en un contexto, repito, que no está exento de conflictos, tensiones, grandes pulsos, mientras Alemania pues se consolida y se consagra como una de las grandes potencias de Europa. Pero entonces viene la Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla ese conflicto que muchos de los que lo propiciaron y que fueron a combatir en él creyeron de forma ingenua y equivocada que iba a durar unos pocos meses, como era la tradición de las grandes guerras en la Europa del siglo XIX y de antes también. Lo que había cambiado era la técnica, lo que había cambiado era la influencia, la impronta de la industrialización en la sociedad europea y esa nueva maquinaria que estaba allí presente también en la forma en que los seres humanos y los pueblos terminaban matándose en el campo de batalla. Pero está muy claro, además, que la Primera Guerra Mundial fue como el espacio en el que todas estas potencias coloniales e industriales de Europa pues trataron de definir unos conflictos que no habían podido resolver de ninguna otra manera. Ya había habido ahí unos antecedentes clarísimos y uno puede mapear las causas de la guerra en términos regionales con lo que estaba pasando con la disolución del Imperio Otomano en Anatolia, en el Oriente Próximo, con lo que estaba pasando en Rusia y la bancarrota y la debacle del régimen zarista, lo que estaba pasando en la Europa central y la endeblez del poder de los imperios que estaban allí. Ya dije el Imperio Otomano, pero también el Imperio Austrohúngaro, y todos recostándose esos imperios en el poderío alemán, que tenía una relación también pues ambivalente con Francia, con Inglaterra, con la propia Rusia, hasta que al final todas esas tensiones y todos esos conflictos terminan estallando, quizás de forma anecdótica y azarosa, en el célebre asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, que iba a heredar las coronas del Imperio Austrohúngaro, pero ese no fue sino el detonante de un conflicto que estaba allí en ciernes. Eso que Christopher Clark, para mí quien mejor ha entendido ese fenómeno histórico, ese proceso histórico, en un libro que se llama Sonámbulos y que les recomiendo porque es una obra maestra, pues ese era un volcán que estaba a punto de estallar, un volcán en erupción, contenido y agitado, que a partir de agosto de 1914 pues estalla, y el estallido de ese volcán se los lleva a todos por delante, además con esa idea de que la guerra, que iba a durar muy poco, termina durando 4 años, y es el desgaste aterrador de las trincheras y es la disolución del mundo que se había fraguado a lo largo de la modernidad y sobre todo en el siglo XVIII y sin duda en el siglo XIX. Ahora, Alemania era una potencia también en términos militares. Alemania gana la guerra en el frente oriental y en el frente occidental estuvo a punto de imponerse. El frente occidental, que es donde esa guerra de las trincheras
resulta ser más desgastante y dramática, y ahí está todo el relato de quienes la vivieron y la pelearon de lado y lado en ese espejo partido que siempre es la guerra. Y claro, el panorama del frente occidental va a cambiar cuando allí intervienen los Estados Unidos a mediados de 1917, y de alguna manera eso define y decanta las fuerzas de la guerra, y Alemania termina claudicando, termina perdiendo la guerra, se rinde en noviembre de 1918, y la rendición alemana tiene pues implicaciones internacionales, pero tiene también unas implicaciones hacia adentro de esa sociedad muy profundas. En el plano internacional sabemos que lo que se busca es construir un nuevo orden mundial, un nuevo orden internacional, inspirado un poco en el liberalismo del señor Wilson, el presidente de los Estados Unidos, el internacionalismo liberal que aspiraba a que hubiera un multilateralismo y un respeto por unas reglas de juego que custodiara la sociedad de naciones, para que no siempre fuera la fuerza bruta de los imperios la que definiera la suerte del mundo. Ese modelo ya sabemos que luego terminó siendo un fracaso, terminó siendo también una declaración de principios con muy pocas posibilidades de traducirse en una realidad política e internacional que, de haber funcionado, claro, habría evitado la Segunda Guerra Mundial. Y la prueba de que ese orden mundial que nace en 1919 es un fracaso es justo la Segunda Guerra Mundial, que aparece o que se da en 1939. Pero claro, la verdadera derrota de la Primera Guerra Mundial recae sobre Alemania, que además es la que tiene que pagar casi todos los costes de la guerra en la humillación afrentosa de los tratados de Versalles. Y eso tiene mucho que ver con el surgimiento del nazismo. Y eso fue lo que pasó en lo fundamental, y es que Alemania pues queda al filo del abismo, un imperio descomunal, una potencia industrial, económica, militar, que además tiene que arrodillarse para conceder con todas las condiciones leoninas que le imponen a Alemania sus enemigos. Y entonces queda allí también un fermento de odio, de resentimiento, de frustración, además en un momento de profunda crisis, porque después de la Primera Guerra Mundial ha habido una pandemia que fue como el golpe de gracia, el golpe letal para los sobrevivientes de la guerra. Esa pandemia, la llamada gripa española, terminó siendo tan devastadora como la guerra misma, y además había surgido en Rusia el modelo bolchevique, o se había impuesto en Rusia, en Moscú, la revolución soviética. Y entonces los trabajadores del mundo sienten que ahí hay un nuevo referente en el que el camino para llegar al poder ya no puede ser el de la democracia, ni el del parlamentarismo, ni el de las viejas instituciones, sino el de las calles, la acción directa y la revolución. Alemania en 1919 está viviendo una guerra civil entre distintos proyectos revolucionarios. Hay unos proyectos revolucionarios de izquierda y de extrema izquierda de inspiración soviética, uno que, entre otras cosas, hace un gobierno o propicia un gobierno en la Baviera que va a durar muy poco, pero que era el intento por llevar el modelo ruso-leninista a Alemania, y la reacción, claro, va a ser de una extrema derecha que se proclama el antídoto contra la revolución comunista y que también sale a la calle. Yo lo he dicho muchas veces aquí,
el gran fenómeno histórico de la década de los 20 en Europa es que la derecha, que antes había sido un proyecto político, estético, moral, nostálgico del antiguo régimen, ahora se vuelve también un proyecto revolucionario que llega a la calle. Y ahí surgió, entre otras cosas, el nacionalsocialismo, que estaba inspirado además en lo que había hecho Mussolini en Italia, porque Mussolini lo que hizo fue servirse de ese discurso escuadrista de la acción directa que había aprendido, entre otras cosas, en su militancia socialista, pero él da un salto radical hacia la derecha, porque la derecha revolucionaria y escuadrista y callejera ahora les ofrece a los burgueses y a los aristócratas la defensa de la propiedad privada y de lo que puedan conservar frente al embate arrollador de la revolución que cunde y que se va extendiendo desde Moscú hacia el occidente. Y ese va a ser un poco el panorama de los años 20 y de los años 30 en Europa. El nazismo aspiraba a replicar lo que había logrado Mussolini en Italia, que era una revolución exitosa desde 1919 hasta 1922, en la que el fascismo doblega a la monarquía italiana, que le entrega el poder, y ya con el poder en las manos, el fascismo oficia una revolución desde adentro para ir apuntalando ese nuevo régimen dictatorial y a la postre totalitario, en el que se da el uso y la explotación de la democracia para acabar con la democracia. El nazismo quería hacer lo mismo con un discurso mucho más radical en términos políticos e ideológicos contra la izquierda, contra el marxismo, y también con ese elemento del antisemitismo que Hitler y los propagandistas nazis explotan muy bien para culpar a los judíos, entre otros, de la gran derrota del imperio alemán en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era posible que semejante imperio fuera derrotado? Entre otras, hubo una estrategia que hoy sería muy común, que era la de negar que Alemania hubiera perdido la guerra y decir que los culpables de la humillación alemana eran los políticos, que eran los que se habían rendido en Versalles. Ese también era el caballo de batalla de muchos radicales de derecha en la Alemania de 1920, de 1921. Nosotros ganamos, pero nuestros políticos vendieron barata nuestra piel en Versalles. Y eso era mentira, pero claro, además Alemania está viviendo un momento terrible de depreciación de su moneda, de inflación. Hay hambre y por un lado pues están los radicales de izquierda y por el otro lado están los radicales de derecha. Un pedazo del país está invadido en el occidente por Francia, hasta que más o menos en 1924 la República de Weimar, que ya dije, se había fundado a mediados de 1919, entre otras con una constitución que terminó volviéndose un modelo jurídico en muchos sentidos, una constitución que le ofrecía el voto por primera vez igualitario a hombres y mujeres y que tenía unos principios liberales, parlamentarios, garantistas. Era una constitución garantista, eso sí, con un elemento que luego va a ser muy problemático y del que hablan mucho siempre los abogados y los historiadores del derecho, que es el famoso artículo 48 de la Constitución que se proclama en Weimar en 1919, que es el de los estados de excepción. Cómo un gobierno puede gobernar por la vía de los decretos, pasándose por encima al Parlamento, y ahí, claro, hay el caldo de cultivo para que un régimen de inspiración autoritaria y dictatorial pues pueda usar ese artículo de la Constitución para no tener que concurrir al Parlamento, que además era también un escenario caótico de una cantidad de facciones que estaban en permanente pugna, y ese modelo
de los estados de excepción de la Constitución de Weimar, pues terminó siendo un punto sobre el que se analiza mucho a la hora de pensar en los límites entre la democracia y la dictadura. Lo cierto es que la República de Weimar de alguna manera encuentra cierta estabilidad a partir de 1924. En 1923 Hitler había intentado dar un golpe de Estado con un gran militar general del mundo bávaro que era Ludendorff. Ese golpe fue un fracaso, pero además se veía muy claro que la República era implacable con los revolucionarios de izquierda y muy suave y tenue con los revolucionarios de derecha. Ahora, en términos electorales, el nazismo no significaba casi nada. En esa Alemania de la República de Weimar, ya estable en el año 26, en el año 27, en el año 28, pero viene el año de 1929 y la quiebra del sistema bursátil y financiero en los Estados Unidos, y eso tiene unos efectos devastadores en Alemania sobre todo. Sube el desempleo como espuma, otra vez la devaluación, otra vez la depreciación de la moneda, y ese es el caldo de cultivo en el que el nazismo empieza a hacer el tránsito de la calle a las urnas. Siempre había combinado las formas de lucha, pero ahora, en esa especie de proliferación de partidos y movimientos en la que los conservadores tenían el centro católico y la izquierda tenía el socialismo y el Partido Comunista, que cada vez tenía más fuerza y más arraigo, justo porque en medio de la pobreza y la desesperanza, pues mucha gente se estaba yendo hacia el ala radical de la izquierda. Y entonces las élites empiezan a ver ese panorama con horror, y eso lo describe de manera brillante en Los Irresponsables Johann Chaputut. Y entonces las élites deciden pues manipular un poco el sistema, no sé si político y electoral, pero el sistema de gobierno de la República de Weimar, que ofrecía ese modelo que quedó en todos los países de Europa, que es la necesidad de reemplazar de alguna manera la monarquía con un jefe de Estado que cumple las mismas funciones, salvo allí donde siga habiendo monarquías como en España o en Inglaterra. Pero piensen ustedes en el lugar del presidente en Francia, del presidente de la República en Italia, del presidente de la República Federal Alemana, que son jefes de Estado, mientras el jefe de gobierno pues es el que hace realmente la política. Lo que en la República de Weimar, y todavía sigue siendo ese el título, era el canciller. Hay dos figuras entre el año 30 y el año 32, en la víspera de que Hitler llegara al poder, que son el presidente de la República de Weimar desde 1925, un viejo héroe de la guerra, que era Paul von Hindenburg, un gran militar que tenía mucho prestigio, y von Papen, que era el que llevaba un poco las riendas de la política conservadora, y que al final son quienes protagonizan la inestabilidad del régimen parlamentario que determina quién va a mandar en Alemania. Y uno ve en las elecciones de 1928 que el nazismo tiene un porcentaje exiguo, el 5%. Ya luego en las elecciones de 1930 sube al 17%. Y en las elecciones de 1932, que hay dos elecciones en junio y luego en noviembre, ya los nazis se han quedado con un porcentaje mucho mayor, entre el 35 y el 37%, con una característica obvio, y es que ya la sociedad se ha radicalizado, se ha
polarizado, como se dice hoy, por la crisis económica, por la debacle del orden que había logrado de alguna manera imponer la República de Weimar. Y entonces la élite económica, la élite política conservadora, muchos de los cuales eran católicos, y la élite militar, pues empiezan a albergar esta idea de que lo mejor que les puede pasar es que Hitler asuma el gobierno para que oficie allí como un títere de los intereses de los verdaderos dueños del poder. La República de Weimar tenía un problema esencial, como lo dijo algún autor alguna vez, y es que era una república que no lo era de verdad. O más bien, alguien dijo, la República de Weimar fue el intento por perpetuar el imperio alemán. Es decir, que era un imperio sin emperador. Y había una pugna feroz entre la derecha desde el centro hacia el extremo y la izquierda, tanto en la vertiente socialista como en la vertiente comunista. Y para impedir que se impusiera la izquierda, en medio de la crisis, la derecha le va dando el poder al nazismo para que haga el trabajo sucio. Por eso este libro magistral de Johann Chaputut, que se llama Los Irresponsables, pues va señalando a esos personajes como von Papen, como Hindenburg, y dice, ellos creyeron de manera ingenua que el nazismo iba a ser un instrumento al servicio de sus intereses. De hecho, cuando Hitler es llamado a formar gobierno a principios de 1933, son poquísimos los ministros que vienen del nazismo y se supone que es un gobierno de coalición en el que von Papen creyó que él iba a llevar las riendas de todo. Y a los pocos meses quedó en evidencia que no sería así, que lo que se estaba fraguando era la dictadura del nacionalsocialismo con ese repertorio perverso de sus ideas y sus aberraciones, y ya muy pronto empezarán los métodos de la instigación de los enemigos en la calle, las purgas, las quemas de libros, pero sobre todo, también como había pasado en la Italia de Mussolini y del fascismo, el intento ese, exitoso en ambos casos, de desmontar la democracia desde sus propias entrañas. Llegar al poder por la vía de la democracia para acabarla y clavarle allí adentro en el corazón una puñalada, transformando el sistema electoral en un sistema de partido único, totalitario, en el que se margina a la oposición y en el que solo quienes planteen una adhesión clarísima a los principios del partido, pues tienen acceso a ese escenario que ya no es deliberativo ni democrático y que sirve más bien para maquillar el rostro horrendo de una dictadura que será cada vez peor. Pero me gusta que Johann Chaputut dice en este libro, Los Irresponsables, no era una fatalidad, no podemos ser deterministas. Muchos habrían podido actuar distinto y se habría evitado el horror del nazismo. Hasta la próxima salida aquí en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Un abrazo a todos.